Muy bien, buenas noches. Esta es la clase número 6 en la que vamos a tratar sobre lo que es conversor análogo digital del microcontrolador Hércules RM46. Para ello vamos a crear un nuevo proyecto, File New Project. Seleccionamos la versión de nuestro microcontrolador, la versión de RM46, y la versión es el RM46L852PGE. Ya hemos visto este procedimiento anteriormente en todas las clases y vamos a poner el nuevo proyecto de nombre ADC y le damos en OK. Me va a indicar que el archivo no existe y lo vamos a crear desde cero. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es lo mismo de siempre. Vamos a deshabilitar todos los drivers y vamos a habilitar el ADC1 en este caso. ¿Sí? Una pequeña introducción a lo que vamos a utilizar. Dentro de la tarjeta Launchpad nosotros contamos con pulsadores, con LEDs y con un sensor de luz. Este sensor de luz tiene esta configuración y está conectado al canal AD1IN-6. Vamos a resaltar un poquito más esto. ¿Sí? ¿Sí? Aquí tenemos ya lo que es la configuración de lo que es el sensor de luz, y el sensor de luz tiene de código el TEN 6000. Está conectado al canal AD1IN-6. Como ya hemos visto anteriormente, los booster packs tienen diferentes tareas. Los pines de los booster packs tienen diferentes tareas. El primer pin, bueno, la primera fila tiene alimentación, lo que es entradas análogas, transmisión de datos, los head, GIO, comunicación por lo que es módulo SPI, con lo que es entradas y salidas digitales, generadores de PWM y de el JP3. Si vemos nuestra tarjeta Launchpad, en la fila interior tenemos lo que son las entradas análogas. Vamos a aprender a configurar esto ahora. Y las entradas análogas, es importante recalcar que este microcontrolador solo funciona con 3.3 voltios como máximo. Si nosotros ponemos 5 voltios podemos dañarlo. Es por eso que es preferible. Vamos a hacer una... Vamos a compartir. Vamos a indicar lo siguiente. Por eso es preferible siempre tener una interfaz que funcione de esta manera. Acá tenemos nuestro pin del ADC. A nuestro pin del ADC siempre es preferible conectarle un... Vamos a... No. ¿Cómo puedo girar esto? Bueno, ya. Vamos a ser más prácticos. Este es un diagrama de bloques de lo que tendríamos que tener en realidad en lo que es un sistema de muestreo. Tenemos acá el ADC del microcontrolador,
Esto es nuestro MCU. Luego de ello tenemos lo que es de preferencia 1000 veces un OPAM. Puede tener configuración seguidor de línea o bueno, seguidor de voltaje, seguidor de voltaje. Puede ser un inversor o puede ser incluso un filtro análogo. Bueno, la idea es no utilizar filtros análogos porque vamos a trabajar con procesamiento digital de señales, pero aún con procesamiento digital de señales tenemos que trabajar con seguidores de voltaje. Siempre es bueno tener esa interfaz de seguridad. Luego del seguidor de voltaje nosotros tendríamos acá lo que son los digamos interfaz de sensor. El interfaz de sensor es el circuito de acondicionamiento. A ver un momento. El acondicionamiento. Este es un circuito de acondicionamiento. Este circuito de acondicionamiento es el que permite lo que es como te diría, es lo que permite, digamos, conectar el sensor con, bueno, acondicionar la señal del sensor, que sería, digamos, de 420 mA, convertirlo a voltaje y a través de un divisor de resistencias ponerlo por el OPAN y acoplar la impedancia con el microcontrolador. Ese es el ejemplo de la interfaz. Luego de ello tenemos lo que es ya la realidad. Esta es nuestra realidad, la señal en la realidad. Ahora, ¿qué OPAM es el que yo prefiero utilizar en mis aplicaciones? El MSP6022 de Microchip. Es un OPAM que tiene alta inmunidad al ruido, más de 90 decibelios. Aparte de ello, presenta un voltaje offset muy bajo, que es 600 microvoltios, menos incluso, creo que hasta 500 microvoltios. El común denominador en los microcontroladores, en los OPAMs, tenemos voltajes offset de 1 milivoltio, que es mucho, se amplifica esto. Entonces este OPAM es casi ideal. Y aparte de eso tiene su salida rail to rail, que es el 6022, que tiene una salida rail to rail. ¿Qué es una salida rail to rail? Que si tú lo alimentas al OPAM con 5 voltios, el OPAM tiene una salida máxima de 5 voltios. En cambio, ese es con el MSP6022. Lo alimentas con 5 voltios y este te bota 5 voltios pico, digamos, en una señal análoga. En cambio, un LM358, tú lo alimentas con 5 voltios y su voltaje máximo de salida es de 3.5 voltios. Tiene una caída de menos 1.5 voltios. Eso es por diseño interior del OPAM. Así, y bueno, así hablando entre ejemplos, de preferencia siempre es útil y conveniente trabajar con lo que es OPAMs que tengan un bajo voltaje de trabajo en realidad, porque lo puedes trabajar desde 1.2 voltios hasta 5 o 6 voltios. En cambio, los más comunes como el LM358 o el LM324 se trabajan entre 3 voltios o 5 voltios hasta 24 voltios, o sea, son OPAM para unas señales mucho mayores. Pero como te comento, siempre es importante ver lo que es el voltaje offset. Vamos a ver un poco lo que es la hoja de datos. Vamos a compararlo, siempre es bueno para no quedarnos con la duda. Tenemos el MSP6022 de Microchip. También puedes utilizar los que son los OPAMs de Texas Instruments, los INA 316. Como podemos ver acá, este es un OPAM, el MSP6022, que su característica es rail to rail, tiene un ancho de banda de 10 MHz, el común denominador de los OPAMs es de 1 MHz máximo, y pasando de los 100 kHz la señal se pierde ya, o sea, no es muy fiable trabajar con estos. Ahora, acá te indica también todos los tipos de aplicaciones que tienes con este OPAM. Yo lo he utilizado, por ejemplo, este OPAM para hacer DACs, procesamiento de audio,
filtros análogos, y para lo que es un amplificador de instrumentación médico, que es para las señales cardíacas. ¿Sí? Ahora tienes en diferentes empaquetados también, en lo que son, vienen 2 op-amps y vienen 4 op-amps. Yo prefiero el de 2 op-amps porque es mucho más pequeño y convencional. Luego de ello, como te comento, también tiene un rechazo al ruido, que es de 90 decibelios. Aparte de ello, su voltaje offset es de 500 microvoltios. Aquí tenemos esto. No, perdón, su rechazo en modo abierto es de 110 decibelios. Esto es lo importante, perdón, este es el valor correcto. Y la alimentación es de 2.5 a 5.5 voltios. Claro, eso es. Y te da un voltaje máximo de 1.35 miliamperios. Esto es lo que a mí me interesa. ¿Por qué? Porque esa corriente es la que ingresa al microcontrolador, excita correctamente el condensador interno del microcontrolador, que es el que se carga y permite la muestra al módulo análogo digital, y toma correctamente la señal. Si nosotros alimentamos con una baja corriente al módulo ADC del microcontrolador, te está haciendo una lectura errónea, una lectura cualquiera, y no es lo indicado para lo que es entornos industriales. Porque como sabemos, una señal industrial siempre viene con ruido, siempre viene con interferencia, contaminación electromagnética y cosas así. Entonces el op-amp siempre tiene que ser fundamental. ¿Por qué? Porque el op-amp es el que rechaza el ruido, el que rechaza todo eso. Entonces está simplemente permitiendo que ingrese la señal pura y crudamente al microcontrolador. Y a través del procesamiento digital de señales nosotros podemos darle el tratamiento correcto. Yo evito por lo general trabajar siempre con lo que es filtros análogos, porque como vemos, el filtro análogo tiene, digamos, componentes, resistencias que tienen una tolerancia, condensadores que tienen tolerancia, y todo eso afecta a la naturaleza de la señal análoga. Entonces no podemos fiarnos de la medición, digamos, de una medición de corriente. Estamos perdiendo armónicos si es que la filtramos, o si es que usamos algún tipo de filtro análogo o excesivas resistencias, porque como sabemos tenemos tolerancias. Entonces estamos perdiendo fidelidad en la medición, y eso no es lo que queremos. Lo que nosotros queremos es que la señal pase pura y crudamente hacia el procesador, y que el procesador, a través de cálculos matemáticos, se encargue de filtrarlo total, crudamente, y de ahí sacar la información que requerimos: RMS, frecuencia, pico máximo, pico mínimo, mínimo local, mínimo global, y ese tipo de información que nos sirve para dar, digamos, voltaje en RMS, corriente RMS, armónicos y ese tipo de cosas. Vamos a verlo todo esto en lo que es procesamiento digital de señales. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, una consulta? Tendrás algún circuito. Pero es el mismo, es para medir la corriente de los PTC. Sí. Hablan de una termocupla. Una termocupla. Tendría que Diseñarlo. sí. No, no hablamos a la mano. Pero Dale lo una podemos trabajar. numeración normal. Pero lo podemos trabajar. No lo trabajas para cuando tú lo puedes realizar con una corriente a la corriente. Sí. Es igual que esto, solo tienes que calcular nomás lo que haces. Entonces nos podemos. Es cierto. Para los PT100 tendrás algún circuito. No, por el momento. No he trabajado mucho con lo que es las PT100, pero me imagino que dan un muy bajo voltaje, entonces tendrías que utilizar un amplificador de instrumentación
Y bueno, sí, con estos MSP6022 puedes hacer un amplificador de instrumentación. Hay varios circuitos en internet en realidad también. Y también hay un PDF del mismo microchip en donde te indica cómo puedes hacer este tipo de acoples hacia un microcontrolador. Bueno, en este caso es un, un PIC, pero tú lo puedes tranquilamente acondicionar a lo que es el Hércules, no hay problema con eso. ¿Alguna otra consulta? ¿Es energía? Ya, bueno, mire, tenemos ya justo las dos preguntas, tanto de Rubén como de Marta, se relacionan demasiado. Y dice, ¿se tiene dos ADCs? Sí, tenemos dos módulos ADCs. Eso es también lo que voy a ahorita comentarles un poco más a nivel teórico y lo vamos a ver en práctica. Ahora, sí, Marta, vamos a realizar lo que es la activar en el Cogn. Rubén, mira, vamos a guardar esta imagen porque lo vamos a subir después al aula virtual y vamos a crear una nueva. ¿Cómo funciona? El microcontrolador internamente, este es el MCU, internamente tenemos dos módulos ADC y es importante que conozcan esto porque yo lo he utilizado bastante y es muy fuerte. Tenemos dos módulos, este es el MCU, mejor dicho vamos a ponerle Hércules RM46. Tenemos primero el ADC1 y tenemos el ADC2. ¿Sí? Ambos módulos tienen pines de salida. Tenemos acá un pin, perdón. Tenemos varios pines de salida, vamos a poner así. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. ¿Cómo funciona? Tenemos el ADC conectado a veces a un solo pin. Como se puede ver acá, el ADC2 también de la misma manera está conectado a veces a un solo pin. Y hay casos en los que el ADC está conectado a más de un pin, o sea, comparten pines. Digamos, el ADC2 tiene un pin compartido con el ADC1 y así en viceversa. O sea, tenemos pines compartidos. Y me dirán, ¿por qué complican las cosas? No, en realidad es muy útil esto. ¿Cómo sería? Ambos módulos pueden trabajar en paralelo. ¿Cómo es? Podemos dejar por programación un módulo realizando la captura de una señal y ese módulo se va a gastar ciclos máquina en la conversión. Luego el segundo módulo ADC2 puede capturar otro tipo de señal por otro pin paralelamente al ADC1 sin necesidad de tener un módulo prendido y pasar al segundo. Martín, estás hablando un trabalenguas, no entiendo. Muy bien, vamos a hacerlo a nivel gráfico. Digamos, por un pin en el ADC1, que es un pin solitario, ingresamos una señal de voltaje. Por otro pin, un pin digamos compartido, bueno, vamos a hacerlo más real, vamos a hablar con cosas reales, no vamos a hablar con cosas ya ficticias. ¿Por qué cosas reales?
nosotros conocemos una señal RCT, que es la señal trifásica. La señal trifásica ocupa 3 canales. RCT más neutro, 4 canales entonces. Muy bien, ya entonces tengo 4 canales. Bacán. 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Ahora tenemos voltaje R, voltaje T, RS, voltaje T, y aparte de esto tenemos el voltaje N, que es el neutro. Muy bien. Ahora, nosotros también, aparte de esto, tenemos, vamos a reducir un poco la imagen. Aparte de esto, nosotros tenemos lo que es las corrientes. Vamos a hacerlo con otro color. Tenemos corriente R. Y vamos a acelerar esto un poco. Corriente S, corriente T y la corriente del neutro, ¿sí? Y todos estos estamos ocupando muchos canales. Estamos ocupando 8 en realidad. Ahora, ¿por qué es importante tener 2 módulos? ¿Por qué? Porque con un módulo, con el ADS1, podemos estar muestreando todo este paquete de datos, todo este paquete de señales con el ADS1. Y paralelamente, con el otro módulo podemos estar muestreando todo el paquete de corrientes. Entonces tenemos aquí módulo 1, módulo ADS1 y módulo ADS2. Eso es lo que nos permite hacer los 2 módulos trabajándolos al mismo tiempo. O sea, vamos a un cuadro de gráficos. En un cuadro de gráficos tenemos X y Y. Tenemos lo típico. Tenemos, digamos, en los que son los microcontroladores PIC o digamos Arduino. ¿Cómo funcionaría este mismo proceso? Primero haríamos funcionar el módulo 1, el ADS1, muestreando los RCT, y luego haríamos funcionar, digamos, no sería así, perdón, me estoy equivocando. Los microcontroladores de Microchip solo tienen un módulo interno nada más, entonces es un gasto de un ciclo completo de muestreo. Tenemos el módulo que es módulo ADC, donde muestreas voltaje R, S, T, N. Y también, una vez después de muestrear el RCTN, pasa a muestrear las corrientes. Corriente R, S, T y N. Bacán. Eso es todo el tiempo que se gasta. ¿Cómo funciona en la Hércules? En la Hércules agarramos, vamos a usar los mismos colores e iniciamos, digamos, en realidad la conversión es bastante rápida, así que no vamos a gastar mucho tiempo. Creo que lo estoy exagerando aquí. Muestremos voltaje R, S, T, N. Y paralelamente a esto, con un segundo módulo, muestreamos las corrientes TN. Esto es Hércules ARM. Yo lo he trabajado así, lo he comprobado. Esto es el módulo de trabajo de las Hércules. Y si esto lo combinamos con
interrupciones con un PWM que genera interrupciones y muestrea el canal ADC, este tiempo se reduce a casi nada, se reduciría digamos hasta aquí, pues, ¿no? Hasta aquí más o menos. ¿Por qué? Porque el procesador ya no está ya ocupado leyendo, esperando a que los condensadores internos se carguen y den la respuesta. No, simplemente todo lo hace la interrupción y tú no gastas nada más que procesamiento en lo que es el filtrado o en lo que es en realidad tu aplicación. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna consulta? Rubén, Sinergia. Muy bien, entonces vamos a realizar la práctica de hoy. En este caso lo que vamos a hacer es crear un proyecto nuevo en una DC y vamos a utilizar el sensor de luz de la tarjeta Booster Pack. Que es el ADC1IN-6. Muy bien, en esto vamos a habilitar el ADC1. Nos vamos al ADC1. Aquí tenemos ya lo que es la configuración de su ciclo reloj. Por ejemplo, acá nos está indicando que cada ciclo máquina para el muestreo es de 100 nanosegundos. Luego tenemos un conjunto de eventos. Este es un grupo de eventos. Esto es justo lo que les estaba mencionando, de que si nosotros trabajamos el ADC por interrupciones, vamos a tener que trabajar exclusivamente con este grupo de eventos. Ahora, trabajar con las interrupciones de la ADC es un poco más complejo, es un curso, como les comento, ya más avanzado, porque también entra en juego con lo que es el ETPWM. Ahora, venimos a lo que es el grupo 1. En el grupo 1 tenemos las siguientes configuraciones. Tenemos lo que es el FIFO, SISO, o sea, el tamaño de buffer, que es justo lo que les estoy aquí graficando. Digamos, acá tenemos, este es un buffer, el buffer de voltaje, y este es otro buffer de corriente. Entonces, mi buffer de voltaje, ¿cuántos datos tiene? Ya tenemos 4 datos. Entonces, mi buffer de corriente tiene otros 4. Entonces, si yo voy a usar un buffer, acá le voy a poner 4. Entonces, son 4 datos, son 4 canales que va a muestrear. Y luego tenemos la configuración de la resolución. Tenemos resoluciones de 8 bits, 10 bits y de 12 bits. Vamos ahora. Hay que tener en cuenta siempre que tenemos lo que es el trigger. Podemos tenerlo tanto a nivel de hardware, como por ejemplo este es lo que les comentaba. Podemos hacer interrupciones o muestreos con señales de lo que son PWMs, las PWM simples que ya habíamos hecho anteriormente, de las RTIs y otro tipo de eventos alternativos también. Ahora, si nosotros queremos, por ejemplo, para este ejemplo nosotros vamos a utilizar el ADC1 entrada 6. Entonces, en el grupo 1 vamos a configurar el ADC1 pin 6 y le damos a compilar. Nada más, eso es todo lo que tenemos que hacer. Nos vamos a lo que es el Code Composer Studio y creamos nuestro proyecto de nuevo, desde cero. Vamos a poner proyectos y vamos a poner RM46, RM46-ADC. Estoy haciendo nada.
Ahora, como ya lo tenemos el proyecto creado, vamos a hacer lo de siempre. Vamos a linkear Workspace, ADC, ok. En Debugger, Flash Setting, verificación rápida y solo sectores necesarios, nada más. Aplicar, aplicar y cerrar. Eso es todo lo que vamos a hacer hasta ahora. Voy a cerrar estas ventanas y me voy al código fuente. Luego en el proyecto principal vamos a agregar las librerías de lo que es el ADC. Así en minúscula ADC.h, y en nuestro código principal vamos a iniciar con ADC init. Luego en el Cogem venimos a Help Topics, o bueno, Examples, y se nos va a abrir una carpeta así de esta manera. En Examples vamos a ver RAM46 y podemos observar todos los ejemplos que Texas Instruments nos ha enviado. De aquí vamos a utilizar como referencia el ADC Display. No lo vamos a usar exactamente igual porque mi propósito no es copiar este mismo código, sino mi propósito es en realidad ver la forma de onda. Bueno, nosotros hemos realizado lo que es el ADC init y acá nos da unos parámetros extra que sí son necesarios. Bueno, este ejemplo no está del todo bien, por así decirlo, por lo que vamos a modificarlo. Los editores han tenido un problema aquí. El problema es que esto debe estar dentro del bucle y vamos a borrar lo que es el trigger. Vamos a borrar los canales, vamos a borrar todo esto y nos quedamos solo con la parte importante. Aquí tenemos esta variable ADC data -t, ADC -data. Este lo vamos a ubicar aquí. Este código lo voy a compartir por el chat, así que vamos a pasarlo. Voy a copiar antes que todo. Me dice que hay errores. No ha sido identificado el ADC.data porque RAM46 subió ADC. A ver. Acá está el ADC. Voy a copiarlo. Tal vez no lo linkeo correctamente. Creo que no lo he linkeado correctamente. Así es, no ha sido linkeado correctamente. Aplicar y cerrar, y ahora copio. Me envía un error, pero esto ya es un error de código, así que no hay problema. Me dice que esta variable no es identificada, ni esta. Perfecto. A ver, vamos a declarar las variables. Esto es un int setCount. Vamos a declarar otro int id y otro id y otro como value, simplemente para el hecho de tenerlo aquí. Listo, ya está compilado. Ahora voy a compartir el código por lo que es el chat
para que también lo tengan ustedes y puedan trabajar. Y los espero para que puedan implementar el código en su microcontrolador y lo descargan en su tarjeta Launchpad. Rubén, ¿lograste implementar? Vamos a guardar esta imagen como procesamiento en paralelo. Repaso guión paralelo. Muy bien. Ahora vamos, yo también voy a hacer lo mismo, voy a descargar. Y vamos a entrar en el modo debugger. En el modo debugger es donde vamos a poder leer los registros y hacer algo más también. Muy bien, ya está grabado. Voy a borrar esto de aquí. Y a mí lo que me interesa es la parte donde dice value. Y aquí hay una lectura de... Bueno, en mi caso me está leyendo que es 30 en números binarios. Tendría que hacerle yo la conversión a lux. Voy a acercarle una fuente de luz. En mi caso vendría a ser mi celular. Y se puede observar cómo incrementa. En tu casa, Rubén, puedes agarrar y utilizar la linterna del celular y acercarle a en la parte donde dice Light Sensor en la tarjeta Launchpad, y varía. Si puedes observar, varía la medición. Voy a acercar un poco más la fuente. ¿Te salió, Rubén? Bueno, yo aquí estoy en un lugar un poco bastante oscuro, entonces mis mediciones están entre 31 y 30. Tú, Rubén, ¿entre qué valores tienes tus mediciones? A 140. Estás en un lugar bastante iluminado, entonces está bien. Bueno, ya. Vamos a hacer lo siguiente. Clic derecho y vamos a la parte de graficar. En la parte de gráfica le vamos a dar acá en clic y le voy a dar aquí. Como podemos observar, esto es un diagrama temporal. ¿Cómo hice? ¿Cómo he llegado acá? Una vez más. A mi valor en expresión, sí, no hay problema. En expresiones, al valor que yo he copiado y he pegado en el modo debugger, le doy clic derecho y me voy a gráfica. Dentro de gráfica me va a aparecer este cuadro nuevo, pero este cuadro no se actualiza solo. Entonces, en la parte superior, donde dice habilitar refresco continuo, le vamos a dar clic y se empieza a generar un gráfico de tendencia por el Code Composer Studio.
Vamos a acercar la linterna y podemos observar cómo es que evoluciona el gráfico. Martín, ¿podemos utilizar este gráfico con decimales? Sí, normal, tranquilamente se puede utilizar con decimales. Y este es un gráfico de tendencia. Bacán. ¿Te logró funcionar, Rubén? Muy bien. De esta misma manera también lo puedes trabajar con lo que es para señales análogas o ese tipo de cosas. Vamos a configurar este gráfico. Le vamos a dar clic en la parte donde dice Show the Graphic Properties. Aquí está al lado del XX y nos va a aparecer una nueva ventana. Esta nueva ventana nos va a permitir configurar todo este cuadro. Por ejemplo, acá nos dice que hasta máximo tenemos 200 muestras. Ahorita ya está por las 140, 150. Que lleguen las 200 y vamos a ver cómo es que responde al gráfico. Tenemos autoescala, exit display. Si le quito el exit, bueno, si le quito, le voy a poner en false, ya. Le doy en OK, desaparecen las escalas. Vuelvo a mi configuración, le voy a poner en true y regresan mis displays. Luego yo también puedo cambiar el ratio de las muestras hasta 1 Hz, el valor, el incremento y bueno, los diferentes tipos de propiedades. Pero lo que más importa y resalta aquí es el hecho de 200. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver. Como podemos observar aquí ya superaron los 200, pero solo se puede observar 200 muestras. Entonces, si yo quiero tener más muestras, y favorito 1024 es un número, entonces ya tengo un eje X mucho más amplio para poder tomar más muestras. Pero ahorita no lo notamos mucho, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a declarar una nueva variable, un vector. Vamos a declarar vector, RAM_ADC 2048 muestras. Este es igual a 0, no, perdón, 2048 muestras y lo voy a declarar como un valor entero, un int. Vamos a generar al mismo tiempo un coma, vamos a generar un contador que va a empezar desde 0, un ii, y voy aquí a empezar for ii es igual a 0, punto y coma, ii menor que, vamos a trabajar primero con 1024 muestras, ii más, y voy a abrir las llavecitas, control shift F para que se ordene todo, y dentro de este for lo que yo voy a hacer es copiar la función de adquisición de datos. ¿De qué está compuesto estas funciones? En primer lugar, ADC Start Conversion lo que hace es iniciar el módulo ADC, en este caso del registro 1. Registro 1. Dentro del módulo hay grupos, como hemos visto aquí. Por ejemplo, en el ADC 1 tenemos grupo 1 y grupo 2. Podemos iniciar la conversión por grupos. En este caso nuestro pin 6 está en el grupo 1. Por eso es que yo agarro y el módulo ADC1 del grupo 1 voy a iniciar la conversión. Pero digamos, y si yo tengo un segundo grupo y en el segundo grupo yo tengo, digamos, un pin 3 habilitado, entonces tengo que acondicionar grupo 1, no, perdón, registro 1, grupo 2. De otra manera, si nosotros tenemos habilitado el ADC2, dentro del ADC2 tenemos el grupo 1
tenemos el canal 0, digamos, habilitamos el registro 2 grupo 1. Esto lo voy a poner como comentario porque son módulos que no están habilitados y por ende si lo compilo me va a mandar error. Luego de ello, como en todo microcontrolador, tenemos un ciclo de espera hasta que la conversión se haya concluido, y eso es este pequeño while. Este while hace justamente eso, espera a que el módulo de conversión interna el módulo ADC termine la tarea de muestreo de la señal, de una señal, perdón, de un módulo. No es de todo, no es de un canal, sino es de todo el módulo en realidad. Como comenté, estos procesadores trabajan por módulos de conversión, no trabajan por canales, porque si trabajaran por canales, consumirían un montón de tiempo para un muestreo tan básico, por así decirlo. Luego de ello, lo que hacemos es entregar la data. La data es capturada a través de esta información que dice: capturemos la data del registro o del módulo 1 de conversión en ADC. Si fuera del módulo 2, pongo así. Pero yo solo quiero la data del módulo 1, del grupo 1 o del grupo 2. Del grupo 1. En el vector ADC data. Pero Martín, ¿por qué es todo tan complejo? ¿Por qué parece tan complicado? No, en realidad es por orden. Porque nosotros podríamos tener, como podemos observar aquí, ADC data 1, vamos a ponerle ADC grupo 1, grupo 2. Y por orden, digamos, si nosotros hemos habilitado más de un grupo, podríamos poner allá, yo quiero que todos mis datos del grupo 1 se vayan a ADC data. Allá, pero yo quiero que todos mis datos del grupo 2 se vayan a mi grupo de datos 1 o grupo de datos 2 para que haya más orden. Y así sucesivamente puedo ir designando en dónde o en qué vector de información yo voy a obtener esos datos, y de esta manera le doy un orden a mi programación y a mi muestreo de señales análogas. Imagínate que tienes a tu microcontrolador conectados 16 RTDs. Ya, las 16 RTDs le entregan información de temperatura, pero tú sabes que de esas 16 RTDs, 3 RTDs son de un motor, 3 son de una caldera, 4 son de un motor de mediana potencia, y otras 4 son de un motor pero de alta potencia. Tenemos RTDs en la carcasa, tenemos RTDs en las bobinas, tenemos RTDs en lo que es el ventilador, tenemos la RTD en lo que es donde más hay, no sé, no me acuerdo, en el estator. Tenemos todo eso, todas las RTDs conectadas en diferentes puntos, o en los molinos, digamos, en los HPGRs para moler el mineral en la mina. Tenemos RTDs en los rodillos, tenemos RTDs en un montón de lados, tenemos RTDs ahí. Y todas esas RTDs, como les comento, están perteneciendo a diferentes grupos. Entonces tenemos todo ese muestreo por el microcontrolador y tenemos que darle un orden. Y esto de los grupos nos permite dar el orden necesario. Esto no está habilitado y vamos a continuar acá. Luego, con esto hemos capturado la data y entregado la data en el vector designado que nosotros decíamos. Ahora, este vector tiene una estructura de datos, es una estructura de datos. Si nosotros lo ampliamos, este vector tiene la estructura que es el ID y la estructura que es el value. Pero aquí el ID me parece como 0. ¿Por qué? Porque yo no lo he habilitado y lo he hecho adrede. Si nosotros, por ejemplo, tenemos, como les comenté en el ejemplo anterior, tenemos muchas RTDs conectadas al microcontrolador y tenemos toda esa información recaudada y recopilada por el microcontrolador, pero está en desorden, no sabemos, hemos cometido un error, no hemos creado los grupos y tenemos toda la información en un solo grupo, y nosotros deseamos saber de qué pin es la información, o sea, de qué
de qué canal análogo es la información que hemos recibido. Ya, muy bien. Entonces, este microcontrolador nos habilita la opción de habilitar el ID del resultado. Vamos a verlo ahorita. Antes que nada voy a revisar si no he seleccionado otra cosa más. Acá está estoy hablando, perdón. Ya, ADC1. Voy a cancelar esto. Pin 6. Y voy a habilitar la conversión ID. Muy bien, ya simplemente lo he habilitado. Y aquí solo voy a copiar. Vamos a esperar a que grabe. Vamos a hacer ahorita un ejemplo con varios canales para que se pueda observar cómo trabaja mucho más eficientemente esto de la ID. Bueno, tenemos aquí la ID. La ID anteriormente habíamos visto que aparecía como 0, pero ahora aparece la ID como el número 6. ¿Qué quiere decir? Que mi canal ADC6 es el que está siendo muestreado, es el que está dando los valores 31. Vamos a habilitar otro canal. Vamos a habilitar, digamos, un canal anterior, un 0. Me va a dar una lectura muy baja, casi de ruido. Ese canal ADC0 es por orden. Es por un orden del tipo alfabético, mejor dicho, por valores. El 0 tiene prioridad, entonces el 0 se va a posicionar en la memoria, se va a posicionar en la parte superior de la pila, mientras que el 6 se va a posicionar en la segunda posición de la pila. Lo vamos a ver ahorita. ¿Cómo es eso? Muy bien. Como podemos observar, aquí anteriormente era 6, ahora es 0, porque ha tomado la cabeza de la pila. En cambio, ahora la posición es 6 en la segunda, en la que sigue en la pila. Ahora vamos a notar la diferencia. ¿Cómo es esto, Martín? Todavía me siento un poco confundido. Muy bien, esto es 0, escogí un número inferior a 6. Voy a escoger un número superior a 6, digamos el canal 10. Copilo y se graba. Copilo aquí también. Se graba y se almacena en el microcontrolador. Muy bien, espero mucho tiempo. Se grabó y le doy play. Y ahora podemos observar que el ID el ID en la posición 0 es 6 y en la posición 1 es el número superior, que es 10, y también presenta su lectura. De esta manera podemos observar que el ID nos indica, bueno, en las posiciones de memoria en la que nosotros hemos asignado acá varía, eso no nos da la certeza de qué es lo que estamos leyendo. En cambio, con el ID habilitado nosotros sabemos que este valor es del canal 6, este valor es del canal 10. Entonces nos aseguramos que el dato que tenemos es del canal con el que corresponde, pues, ¿no? Y lo descargamos a las variables que decíamos. En este caso voy a continuar con la programación que he dejado, que es el RAM. Lo voy a dejar así tal cual está. Aquí le voy a poner II. Dentro de II, de RAM ADC II, yo voy a almacenar lo que es la data de la posición 0 de la pila. En este caso es 33. Bueno, yo sé que obviamente el ID va a ser 6, entonces yo sé que este ID vale 6. Voy a darle doble clic. Voy a cerrar esto porque ya confunde mucho. Y yo sé que es 6. Entonces todas estas 1024 muestras las voy a almacenar aquí. Y las voy a visualizar en este espacio. Voy a hacer algo bastante tonto. Float a, este es igual a 5 más
1. Esto lo voy a poner como un breakpoint nada más, no me interesa, no tiene ninguna funcionalidad. Simplemente es para que se detenga ahí la compilación del programa y yo pueda observar la forma de onda que se va a almacenar en el vector ran-adc. Voy a darle doble clic aquí para que quede como un breakpoint. Ya se habilitó el breakpoint, como se puede observar aquí, y voy a darle play. Muy bien, no ha demorado mucho. Entonces vengo a ran-adc, lo copio aquí, simplemente copio el nombre, clic derecho y graficar, y me da esta forma de onda almacenada. Pero nosotros aquí solo tenemos 200 muestras. Nuestro vector capturado es de 1024. Venimos a la parte superior donde dice Show the Graphic Properties. Nos aparece este cuadro una vez más, y donde dice 200 le cambiamos a 1024. Ok, y ya tenemos las 1024 muestras de lo que es el sensor de luz. Vamos a analizar un poco lo que tenemos aquí, la información que tenemos acá. Podemos observar que el sensor de luz ha sido habilitado en el tiempo cero y ha presentado una evolución, como se puede observar aquí. Nosotros podemos definir el tiempo de muestreo, eso lo vamos a trabajar un poco más en lo que es procesamiento digital de señales, que ya creo que es la próxima clase, donde empezamos ya con procesamiento digital de señales, si no me equivoco. Sí, procesamiento digital de señales, que vamos a tener una clase extra ahí. Y podemos observar aquí la evolución, bastante tosca en realidad. Esto es debido al sampling y no le hemos aplicado ningún filtro para que suavice el sampling. Vamos a dejarnos un poco y podemos ver que se ha estabilizado en este punto y ha continuado entregando una medición bastante tranquila, bastante estable en realidad. Voy a volver a correr el programa, pero esta vez con una fuente de luz cercana al sensor de luz. ¿Cómo vuelvo a repetir el programa? Vengo aquí en la parte superior y donde dice Restart, le doy clic. Se reinicia el código desde este punto y doy en play. Y han sido capturadas las 1024 muestras. Vamos a observar lo que nos ha almacenado el microcontrolador en el vector. Aquí tenemos una vez más que ha presentado una evolución el sensor. Y solo tenemos las 200 muestras por default. Le cambiamos a 1024. Y podemos observar que ha habido una evolución en lo que es el sensor, y de ahí se ha estabilizado la señal. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, una consulta, Rubén? Rubén. Bueno, está funcionando el código tranquilamente, Rubén, en todo caso.
En el aula virtual voy a compartir un PDF que es justo lo que tu pregunta acerca de lo que es cómo condicionar una RTD a los microcontroladores. Es un link de Microchip en realidad, pero es bastante útil ahora, más que todo para responder a tu pregunta. Conexión RTD a los MCU. Ahora tenemos otro modo de visualizar la parte gráfica. Voy a quitar el breakpoint y le voy a dar play nada más. Podemos observar que la parte gráfica debe evolucionar cada 1024 muestras. Uy. Ya, aquí lo tenemos. Cada 1024 muestras la parte gráfica evoluciona. Se disparó. No me dice. Ha ocurrido un error. Ah, ya. Lo he cortado demasiado toscamente. He cortado la señal. Rubén, ¿logras hacer correr el código tranquilamente? Hola. ¿Hay alguna duda hasta aquí? No sé si estoy... Bueno, lo que vamos a hacer ahora es hablar un poco acerca de lo que es el muestreo de señales. Vamos a continuar de todas maneras. Y vamos a trabajar con un nuevo gráfico. Vamos a utilizar algún gráfico de referencia de internet. En este caso voy a utilizar una... Bueno, lo que tenemos aquí es una señal análoga que ha sido muestreada en su forma digital y la tenemos de esta manera, como habíamos visto ya previamente en el muestreo de la señal, de lo que era la señal del sensor de luz. ¿Y cómo funciona esto? Una señal, las características de una señal análoga, como ya sabemos, es la amplitud, la frecuencia
Y bueno, y uno más que yo por lo general estoy considerando es el patrón de movimiento. En este patrón de movimiento nosotros tenemos lo que es su comportamiento de la señal en el tiempo. Esto no se ve generalmente o regularmente en lo que es las señales, digamos, que tenemos, por ejemplo, de 220, la corriente eléctrica, o la señal digamos de corriente, que es al alimentar un motor y tenemos una señal de corriente. Esta señal de corriente también tiene características heredadas de la señal de voltaje, pero estoy yo considerando un patrón. ¿Por qué? Porque generalmente el patrón es visible en el tiempo para nosotros y no es visible en el espectro. Vamos a verlo esto un poco más adelante cuando ya trabajemos en el procesamiento digital de señales. Entonces, las características de una señal análoga es su amplitud, frecuencia y el patrón que tiene en el tiempo. Luego, en una señal muestreada, estas características son heredadas. La señal muestreada viene directamente de lo que es el trabajo que nosotros realizamos al capturar la señal análoga y pasarla por el proceso de, digamos, del acondicionamiento de la señal, su acoplamiento con el microcontrolador y el muestreo que es ya realizado por el mismo módulo interno ADC del microcontrolador. Entonces, nuestra señal muestreada también cuenta con una amplitud, pero no en voltaje, sino en una amplitud en números binarios. Cuenta con una frecuencia, la frecuencia también la podemos extraer directamente desde la señal muestreada, simplemente haciéndole, digamos, un seguimiento de todas las muestras y que lo básico, que si digamos x de n, o sea, si la muestra x en la posición n sí, o bueno, ya la típica, esta es menor a 1, o bueno, es menor a menos, es mayor, es menor a 1 y es mayor a menos 1, o sea, se encuentra entre estos parámetros y entonces ahí tenemos un cruce por 0 y podemos contar las muestras entre un cruce por 0 y otro cruce por 0 y sacar la frecuencia de una señal muestreada. Esto lo vamos a ver, bueno, esto no lo vamos a ver en realidad, pero es una idea para cómo contar frecuencia de una señal análoga muestreada y almacenada en el microcontrolador. Luego, el patrón o su patrón de movimiento, por así decirlo, o como yo lo menciono, es a través de la transformada de Fourier. La transformada de Fourier nos va a dar información sobre su sombra, filosóficamente hablando, sobre su naturaleza propia de la señal análoga. Entonces, la señal análoga a vista y paciencia en el tiempo puede tener una forma senoidal, pero en Fourier estamos viendo completamente su sombra, su existencia, su alma, en donde podemos observar su comportamiento, si se amplía, si se reduce, si realmente está ocupando todo el espectro, si realmente está ocupando un solo, digamos, un solo bucle del espectro, una sola señal, o sea, si está realmente en 60 Hz, por así decirlo. Esto lo vamos a ver todo a través del espectro, como ya había mencionado. Pero ¿cómo funciona esto? ¿Cómo es que obtenemos toda esta información necesaria para un proceso o para dar un resultado, una conclusión, como nosotros queramos? Por ejemplo, nosotros sabemos que por Nyquist nosotros sabemos que toda señal tiene una frecuencia y por ende tiene un ancho de banda. Entonces nosotros sabemos que el ancho de banda es obviamente todas las características de la señal. Por ejemplo, el ancho de banda de audio tenemos que parte desde los 6 Hz hasta los 16 kHz para personas ya adultas. En cambio, un bebé puede tener un ancho de banda un poco mayor, hasta 20 kHz incluso.
Ese es el ancho de banda de audio. El ancho de banda de una señal cardíaca. Vamos a poner el ancho de banda de una señal cardíaca. Está entre los 0 Hz hasta los 200 Hz. Ahora vamos a seguir ampliando un poco más sobre los conocimientos de ancho de banda. Tenemos que una señal mioeléctrica del músculo está entre 0 Hz y 400 Hz. Hay algunos que irían hasta 500, en realidad eso es dependiendo de la resistividad del cuerpo. En realidad es bastante amplio, incluso no es algunos en 0 Hz, sino de 10 Hz para hasta 400, 500. Ahora, en cuanto a lo cardíaco, la NASA este es un dato bastante interesante. La NASA, según la NASA, para los que son sus monitores cardíacos en los trajes espaciales que utilizan, la NASA trabaja desde 0 Hz hasta, bueno, 50 Hz, porque a ellos solamente les interesa contar los pulsos de los astronautas, no les interesa la forma de onda ni nada. En cambio, un equipo médico avanzado y especializado se trabaja con los 200 Hz natos, puros. Bueno, y así tenemos varios anchos de banda. Ahora, el ancho de banda de una señal, digamos, de una señal eléctrica, vamos a ser un poco más reales, digamos, del voltaje. Sería interesante definirlo como que va entre 0 Hz hasta, digamos, nuestras señales de 50 y 60 Hz. Entonces podríamos decir, mi voltaje puede trabajar entre 0 y 70 Hz. Es un ancho de banda que yo estoy definiendo. En realidad no hay ninguna norma eléctrica o ninguna norma que especifique en qué ancho de banda yo puedo trabajar el voltaje. En cambio, con la corriente es otra historia. Con la corriente yo puedo seleccionar hasta qué ancho de banda deseo trabajar. Por ejemplo, si yo quiero muestrear si yo quiero tener un análisis espectral, o sea, ver el espectro de la corriente y así saber hasta qué contaminación de armónico yo tengo de una señal de corriente muestreada, digamos, de un motor o cualquier tipo de carga que genere armónicos, como un balastro, o también tenemos un motor de lo que es una licuadora, o diferentes tipos de cargas inductivas, que por lo general es lo que más encontramos en la industria. Entonces decimos, ya, yo quiero saber qué tanto contamina mi séptimo armónico, mi noveno armónico. Entonces, muy bien, nosotros sabemos que los armónicos son múltiplos de la señal de la corriente fundamental. La corriente fundamental es heredada, es una herencia, o sea, la frecuencia de la corriente fundamental es herencia del voltaje. Entonces, si nuestro voltaje es de 60 Hz, nuestra corriente fundamental es de 60 Hz, y por ende mi séptimo armónico es 60 Hz, es el múltiplo séptimo de 60 Hz. Entonces tenemos 7 por 60. Bacán, entonces mi ancho de banda es de 7 por 60. Pero siempre hay que darle un poco más. Entonces, si yo quiero este séptimo armónico, por experiencia, no voy a muestrear obviamente hasta el séptimo armónico, voy a muestrear, digamos, hasta el noveno armónico, cosa que de esta manera yo ya tengo dentro de mi ancho de banda muestreada información del séptimo y del octavo armónico, que se va a ver un poco atenuado por lo que es el sampling, por lo que es el muestreo. Entonces, si yo quiero esta información concreta hasta el séptimo armónico, bacán, muestreo 2 armónicos más. Vamos a hacer lo que es la frecuencia de muestreo. Bueno, Nyquist define que la frecuencia de muestreo teóricamente es igual a 2 veces el ancho de banda. Teóricamente. Pero en la realidad funciona diferente. En la realidad es 2.5 veces el ancho de banda.
De esta manera podemos tener una frecuencia de muestreo precisa, con más información necesaria. Bueno, no información excesiva, sino la información necesaria de la señal análoga que requerimos para hacer el procesamiento de la señal. Hasta aquí, ¿hay alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Muy bien, ahora otro dato que es bastante importante, o otra consideración que hay que tener muy en cuenta en la hora de muestrear señales, es la cantidad de número de muestras que vamos a requerir nosotros para trabajar, para tener una buena medición, y que esta medición tenga histeresis o repetibilidad. O sea, que esta medición tanto de subida como de bajada te dé el mismo valor siempre, o caiga en la desviación estándar, de que siempre la probabilidad te va a dar o sea, va a ser correcta, va a estar siempre dentro, digamos, de una media normal, ya, usando esos términos más tranquilos. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto entonces? Existe una norma eléctrica que define esto para los analizadores de energía, y que yo he aplicado también para todo lo que es para todo tipo de equipo de muestreo, para muestrear voltaje, para muestrear corriente, para muestrear información de sensores de presión, de sensores de temperatura, más que todo de los infrarrojos, para muestrear información de los sensores láser, que sensores de distancia láser también. Y es la IS 61000-4-30 clase A. ¿Qué nos dice esta norma eléctrica? Nos habla que un equipo de análisis de lo que es calidad de energía debe tener como mínimo 5000 muestras en un segundo. Es 5000 samples por segundo. Y que estas 5000 muestras deben tener una frecuencia mínima de muestreo, una frecuencia de sampling no mayor a los 40 microsegundos, por así decirlo, 40 microsegundos. Y no contentos con esto, han especificado cómo debe ser el método de muestreo. El método de muestreo, vamos a hacerlo por diagramas, porque de esa manera se entiende mucho más, a que si yo lo leo no va a parecer un trabalengua enorme. ¿Cómo es? Yo voy a tener un paquete de datos de 5000 muestras. Aquí voy a tener 5000 samplings. Y lo que ellos definen es que mi segundo, o sea, el muestreo debe ser continuo, no un continuo de esta manera, que primero terminas un paquete de 5000 y luego continúas con otro paquete de 5000. No, esto es rechazado. Vamos a ponerlo así. No. Entonces, Martín, ¿cómo funciona? La norma indica que debe ser de esta manera. Debe haber un traslape entre muestra y muestra para no perder información. Aquí, para que no se pierda información. En cambio, al nosotros realizar el método de la parte superior, acá estamos perdiendo información de la señal deseada, y nosotros queremos siempre fidelidad
una medición correcta. Esto está prohibido, ¿sí? Entonces lo correcto es hacerlo de esta manera. Es por eso que se juega con los módulos 1 y módulo 2, porque el módulo 1 y el módulo 2 pueden jugar de esta manera. Es bastante complejo en realidad, hay que poner interrupciones y cosas así, pero con este código base también se puede realizar. No es difícil. ¿Sí? Esto es lo que define la norma. Es una norma en la que, bueno, se tiene que pagar para obtenerla, pero estoy dándoles la información, así que no hay problema. Técnicamente, la norma define todo lo que les he comentado aquí acerca de muestreo de esta manera. Y bueno, así realizando este método de muestreo nosotros podemos obtener que el error entre las muestras se reduce bastante, en un 0.01% según la norma. Ahora, la resolución en la conversión del ADC, o sea, estamos hablando de que es conveniente trabajar con ¿qué? Con 8 bits, 10 bits o 12 bits. ¿Por qué, Martín? ¿Por qué estás hablando de esto ahora? Porque, digamos, como habíamos visto, el audio puede trabajar tranquilamente con 8 bits. No hay necesidad de gastar más espacio en la memoria RAM. Optimizamos el movimiento en la memoria de la data y también lo que es el procesamiento. Señales cardíacas. En las señales cardíacas sí es necesario, si nosotros trabajamos con los 200 Hz, sí es necesario tener una buena resolución para ver, digamos, tal vez en la señal cardíaca se ha presentado, digamos, una pequeña anomalía y ha habido un pequeño decaimiento, o se ha cortado una de la RCT, de la forma de onda RCT que tiene la señal cardíaca, ha desaparecido la R o ha desaparecido la T, cosas así. Son fenómenos cardíacos que se presentan. Entonces todo esto debe ser visualizado con amplitud y definición. Es más, si este procesador tuviera 16 bits, se tiene que trabajar con los 16 bits para señales cardíacas, sí o sí. Bueno, en este caso, en el consejo de la NASA, más que suficiente son 8 o 10 bits. ¿Por qué? Porque a ellos no les interesa la forma de onda, simplemente les interesa el pico. Y el pico se puede ser detectado con 8 o 10 bits tranquilamente. Para señales mioeléctricas, electrónica médica siempre debe trabajar con lo que es señales de alta definición. 12 bits, 16 bits, poco de criterio siempre en eso. Señales de voltaje y de corriente. Como hemos mencionado, estas señales de voltaje y de corriente son señales en las que tenemos que sacarle el máximo provecho a la información que nos den. Un armónico nos puede dar amplitud, nos puede dar frecuencia y aparte de eso nos puede dar el spin. El spin, ¿qué significa? El spin nos dice si este armónico es inyectado o si nos están inyectando el armónico nosotros. Entonces es necesario tener una buena resolución entre 12 a 24 bits de ser posible. Y bueno, estas son las ideas más o menos en las que podemos trabajar. Ahora, un poco vamos a ahondar en lo que es memoria RAM. Si nosotros usamos 8 bits, podemos usar simplemente una declaración de un Win8, que es un bit de 8, o sea, es una palabra, es un tipo de variable de 8 bits. Entonces solo ocupa 8 bits en la memoria del microcontrolador. Perfecto, optimizamos. Si nosotros usamos 10 bits, entonces estamos hablando de un int 16. Podemos trabajar con un int 16. Entonces todavía seguimos optimizando memoria. Muy bien. Esto es 16 bits. Vamos a ponerlo. Esto es para
10 bits de resolución. 10 bits de resolución. Ahora, si nosotros trabajamos con 12, 16 ya mayores valores, tenemos un IN o IN32. Y esto ya es conocido, entonces ya tenemos, perdón, aquí he puesto 10 bits. No, perdón, está bien, es 16 bits. Y acá ya tenemos de 32 bits. Y ya trabajamos con 12 bits o 16 bits de resolución. Pero Martín, si tu procesador tiene memoria como un montón de memoria, este microcontrolador tiene 192 kilobytes de memoria, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué estás hablándonos del tamaño de la palabra, del tamaño de la variable que vamos a utilizar? Es importante hablar de esto porque nosotros no trabajamos con esta información en sí, la convertimos. Porque como había comentado, esta amplitud o estos datos almacenados en la memoria RAM son datos binarios. Por ende, este dato tiene que pasar por un tratamiento. El tratamiento es agarrar y convertir el dato binario a el valor deseado, o sea, a voltaje, a corriente, a potencia, a señal de audio, que es en decibelios, o señales mioeléctricas, que es microvoltios por, como era, bueno, ni me acuerdo, hace mucho tiempo que trabajo con señales mioeléctricas. Entonces, el dato que vamos a obtener no es un dato que va a estar en números enteros, va a ser un dato que es un float, y todos los floats consumen por ley 8 bits. ¿Qué significa? Que vamos a declarar un vector de datos con una longitud tal ahorita el tema que estamos viendo es optimización de memoria en el procesador, porque en realidad se consume mucha memoria y nuestra idea es almacenar memoria para tener más, o sea, para poder desarrollar más aplicaciones, para que el procesador pueda trabajar con más registros, con más aplicaciones. Entonces, ¿cómo funciona esto? Tenemos, digamos, tenemos este grupo, esta memoria, este grupo que es el vector donde se almacenó el dato en binario, ¿sí? El dato en binario. Luego de esto, nuestro objetivo es que el vector, el tamaño de memoria que ocupe, la posición de memoria que ocupa en el procesador, sea mucho menor. De preferencia mucho menor. Perdón, me he equivocado. Esto es al revés. Por ejemplo, la idea es que nuestro vector de almacenamiento sea pequeño, porque nuestro vector, en donde vamos a entregar la respuesta en decimales, siempre va a tener un tamaño bastante grotesco, bastante grande. Va a ocupar siempre, porque es un valor que va a ser en decimales. Vector de valores reales. ¿Y dónde podemos ver esto en el microcontrolador, Martín? Ya, perfecto, mira. Lo vamos a ver aquí. Vamos a tener conectado el microcontrolador, vamos a grabarlo y que se conecte por el modo debugger. Y en el modo debugger vamos a visualizar lo que son las posiciones de memoria y el consumo de memoria que realiza el microcontrolador en realidad. Donde venimos acá en CCEDIT y venimos a View, y dentro de View venimos a Memory Allocation. Se nos va a abrir esta ventana y nos va a dar un informe de toda la memoria que nosotros estamos utilizando en el procesador. ¿Cómo funciona esto? Miren, ahorita tengo 4% de la memoria utilizada. ¿En qué? Vamos a ampliar esto. Me está indicando que la variable declarada como RAM -ADC es de 8.1 kilobytes.
En realidad ocupa bastante espacio. Y que tengo mi ADC data almacenada en 16. Pero Martín, estoy viendo que aquí tú estás almacenando la información directamente en un vector de punto flotante. Claro, no, perdón, es un vector en números enteros. Eso es uno. Ahora, si yo quiero convertir estos valores en decimales a lux, entonces tengo que declarar otro vector, porque a mí me interesan los decimales en el lux. Lux subió una ADC, y como tengo 2048 posiciones, entonces doy las 2048 posiciones, punto y coma. Bacán. Entonces agarro, vengo, lux en la posición y debe ser igual a ranzo-adc por, ¿cómo era la conversión? No me acuerdo, pero vamos a ponerle 3.3 voltios entre 40.095, que es la resolución de los 12 bits por 1000. Ya, eso es un ejemplo, no es necesariamente la conversión a lux. Muy bien, entonces yo voy a compilar y veo que se ha ampliado ya demasiado también, a 8%. Se ha duplicado técnicamente el consumo de memoria RAM en solo almacenar 2048 muestras. Ahora, si nosotros hacemos un poco de matemática, 2048 muestras no es lo que indica la norma, son 5000 muestras. Entonces vamos a tener un consumo grotesco de memoria RAM. Es por ello que es importante optimizar el tipo de variable, o sea, lo podemos optimizar utilizando el correcto tipo de variable para la resolución y para la aplicación que nosotros realicemos. Si vamos a muestrear audio, 8 bits. Si vamos a muestrear señales cardíacas, 12 bits. Si vamos a muestrear voltaje y corriente, 12 bits. Obviamente vamos a tener un consumo de memoria bastante grotesco, entonces tenemos que seleccionar un procesador que tenga mucho más memoria. Todo con el fin de que nuestros equipos que diseñemos o lo que estemos tratando de implementar cumpla con esta norma. Qué bueno que esta norma lo cumple, por ejemplo, Fluke, el analizador de energía Fluke 435 437.2, es un analizador de calidad de energía que cumple esta norma, incluso la llega a superar, porque ya son equipos diseñados para eso. Pero ya me estoy saliendo del tema principal. ¿Hasta aquí hay alguna consulta, una pregunta? Muy bien, entonces nuestro objetivo. Uno es tratar de optimizar el consumo de memoria, siempre dependiendo del tipo de aplicación que tengamos. 2, nuestro método de captura de la señal, no hacerlo secuencial, sino traslapado, que es lo correcto, para no perder información. Ahora, ya visto estos puntos, nosotros ya la próxima clase vamos a hacer lo que es procesamiento digital de señales, y ahí es donde vamos a ver ya Fourier, vamos a ver filtros digitales, y es necesario tener instalado lo que es MATLAB. Si pueden tener instalado MATLAB, esto sería excelente, porque con MATLAB vamos a diseñar los filtros digitales. Aunque también hay otra aplicación por internet que hace casi lo mismo que MATLAB, pero no estoy muy seguro. Me lo han comentado, nada más tendría que probarlo. Y de ser así, entonces yo estaría pasando el link por la clase virtual. Ahora, esto es todo lo que vamos a avanzar aquí, hasta aquí con ADC, y ya vamos a empezar con lo que es procesamiento digital de señales, que era lo que deseábamos desde un principio.
Como se ha podido observar, es bastante simple configurar el módulo de ADC. Lo más importante en realidad y lo más preocupante es el consumo de memoria. Miren, solo declarando dos variables de 2048 muestras tengo ya casi el consumo de 8100 de 8 kilobytes. Es bastante, y solo para una señal. Ahora, la norma me indica que es 5000 muestras. Puedo trabajar a 5000 muestras. Lo que estaba tratando de hacer era pasarlo a 4098, que es los 12 bits. Pero ahí hay que hacer trucos. Eso lo vamos a ver ahora en la próxima clase, ¿no? Que es para implementar Fourier. Entonces, miren, con 5000 muestras, ¿cuánto sería el consumo de memoria RAM? Es un 20% de la memoria. Esto es casi exponencial, no es tan lineal como uno puede pensar, que si le pongo el doble, no es casi exponencial el consumo de memoria. Entonces, como podemos observar, ambos consumen mucho espacio en la memoria. Pero, ¿qué pasa si yo le pongo un int8, un entero de 8 bits? Reduzco, como había comentado, a 5 kilobytes y estoy optimizando el uso de la memoria RAM en el procesador. Por lo tanto, me da la información necesaria. Pero aquí voy a generar un problema porque estoy utilizando una resolución de 12 bits en un vector de 8 bits, o sea, de que cada posición de memoria es de 8 bits. Podemos usar el de 16. Y el de 16 es perfecto, es de 10K. Puede trabajar con los 12 bits de resolución y optimizamos la memoria, como se puede observar acá. Es de 10K, simplemente estamos usando un 15%. A que si usamos un int, la memoria se dispara 20%. Estamos consumiendo un 5% extra de memoria innecesariamente. Entonces es correcto nosotros trabajar con el tipo de memoria preciso para nuestra aplicación. Perdón, un Signet in 16. Y de esta manera estamos optimizando el consumo de memoria un 5%, que en realidad es bastante. Un 5% es una declaración de varias estructuras. Incluso una red neuronal te ocupa, creo que 2% de memoria, 2 hasta 5%. Todavía es mucho 5%, pero una red neuronal puede caber perfectamente en 5% de memoria. Eso sería todo. Bueno, perdón, antes de irme, Rubén, ¿tienes alguna consulta? ¿Todo claro? Muy bien, Rubén, ya. Entonces, nos estamos viendo el día miércoles antes de Semana Santa y bueno, eso sería todo por ahora. Espero que se haya podido entender todo y que ya, vamos a empezar con procesamiento digital de señales ya la próxima clase. Para ello voy a necesitar que tengas, a ver, ¿qué dice acá? Sí, que tengas MATLAB. Preferentemente un MATLAB de versión un poco más actual, la más actual que puedas conseguir. ¿Es posible que puedas conseguir MATLAB, Rubén? Voy a cortar acá la grabación del video.